Víctor, muchísimas gracias por donarnos tu tiempo y ofrecerte a este ciclo de entrevistas que estamos teniendo en esta coyuntura de COVID-19. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que disfrutes esta tarde acá en entrevista virtual. Bueno, muchas gracias Francisco y sí, sin duda estamos para colaborar en todo lo que se permita, digamos, para justamente para cuidar a todas las personas y básicamente en nuestra área a todos los trabajadores de nuestro país. Justamente por ahí me gustaría arrancar en una coyuntura, ¿no? de donde el riesgo se eleva más allá de los trabajos habituales. ¿Cómo se está viviendo hoy en día el trabajador con los riesgos a los que está expuesto con el COVID-19? Bueno, mira, justamente ese es un tema que yo me tomé el atrevimiento de consultarle a varios de los colegas que trabajan en las aseguradoras de riesgos del trabajo, pensando en cómo actuarían ellas justamente frente a la posibilidad de que algunos de los trabajadores que están en estos grupos de trabajadores esenciales y básicamente la salud, pero también tenemos trabajadores que están dentro del grupo, como por ejemplo un servicio de vigilancia, que les ha tocado vigilar, por ejemplo, las empresas que están en la cadena productiva alimentaria y en donde hay personas que han viajado, algunos no respetaron las cuarentenas y han ido a trabajar lo mismo. Entonces, ¿cuál era la situación? La situación es que nos podemos encontrar con trabajadores que se pudieran contagiar justamente realizando su actividad laboral normal. Ahí la recomendación que había hecho la Superintendencia de Riesgos y a través de una resolución invitó a todas las aseguradoras de riesgo que le enviaran todas las recomendaciones habidas y por haber. Incluso también les ordenó que hicieran un afiche con las medidas de prevención y cuáles eran los números telefónicos a los cuales habría que acudir en caso de que nos encontráramos con algún contagio. Bueno, básicamente replicando los números de teléfonos de los 0800 de los Ministerios de Salud, en Buenos Aires el 911, en Córdoba el 107. Y eso nos daba la pauta de que solamente esas primeras atenciones iban derivadas a través de la asistencia pública o a través de direccionar a las clínicas y sanatorios a través de sus obras sociales o prepagas. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿cómo puede ser que todavía no podamos reconocer al coronavirus como una enfermedad profesional ligada justamente al contagio que se dio en la actividad laboral? Se ve que no fui el único que lo pregunté y seguramente muchos de los que están arriba en los mandos directivos de la Superintendencia de Riesgo, Ministerio de Salud, hicieron de que la UART, que es la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, sacara una resolución considerando de que sí iban a atender a estos trabajadores que se hayan contagiado en su actividad laboral. Por más que todos sabemos que las enfermedades profesionales están en un decreto que era el 658 y después se fueron agregando muchas más, pero claro, digamos, la dinámica y la vorágine que nos ha causado este virus no dio tiempo a que esto se pudiera incluir como una enfermedad. Entonces, en una resolución y una acordada de la Unión de Aseguradoras de Riesgo, sí considera que tienen que ser atendidos y derivados si hay alguna persona que se pueda justificar y comprobar que se ha contagiado con el virus y de esa manera las aseguradoras los van a atender. Entonces, bueno, realmente es un gran alivio porque no es que no podamos atendernos en la seguridad pública, pero si estamos dentro de una actividad laboral, obviamente direccionarlo a la clínica, al sanatorio que pueda asumir ahí la aseguradora de riesgo. O sea que, bueno, eso es algo importante, ¿no? Ujú. Y el rol, pienso en esta interacción entre la RT y la empresa y el rol del profesional de higiene y seguridad.
más allá de brindar todas estas recomendaciones que baja la SRT, ¿qué recomiendas vos desde tu experiencia y desde tu profesión y tu formación que pueden hacer aquellos profesionales de higiene y seguridad más cercanos a pymes, más cercanos a pequeñas empresas, a pequeños comercios que tienen un marco de actuación bastante acotado? Bueno, como te decía al principio, no figuramos dentro de las actividades esenciales, pero el decreto de necesidad y de urgencia le pide a las empresas que tienen que garantizar las condiciones de higiene y seguridad. Entonces ahí hay un gris Claro. que dice, hay que cumplir y hacerlo cumplir, pero no nos permiten, digamos, poder ir a realizar las auditorías, las visitas, las recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Obviamente es que si hay algunas empresas que están trabajando porque están dentro del marco de la cadena productiva, si están en el transporte, si están en la logística, si están dentro de las empresas de correos privados, las empresas de limpieza, así como ellos han hecho el permiso obligatorio para que todos sus trabajadores pudieran circular y dirigirse a cada uno de los establecimientos, bueno, nosotros hicimos lo mismo, les pedimos a estas empresas que ellos nos hagan la autorización, considerando de que si el DNU lo exige, bueno, nosotros teníamos que hacer nuestros aportes a través de la inspección, de la auditoría, sugerencia, de la confección de los protocolos, porque como te digo, hay tanta información dando vuelta que por ahí nos lleva a la confusión. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos tratado de rescatar toda la información certera y obviamente de los organismos oficiales y los hemos ido plasmando en distintos tipos de protocolos y procedimientos, digamos, direccionado a cada una de las empresas, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos venido haciendo, además de también habernos acostumbrado ahora al teletrabajo, bueno, que nos estamos manejando todo por estas vías, por estas plataformas. Claro, claro. Muy bien. Y cuál es el rol para aquellas personas que nos están viendo por primera vez o que se están acercando a esto de la higiene y seguridad, del trabajo de la medicina laboral? O sea, ¿en dónde empieza uno y dónde termina otro en este contexto, en esta coyuntura? ¿Cómo lo has visto vos? ¿Qué nos podés decir al respecto de esto? Bueno, mira, justamente esto es un tema, yo lo vivo en las consultas de los alumnos en nuestra plataforma del cursado, ¿no? ¿Dónde está el límite de cada una de las profesiones? Yo quiero decirles que en este momento es tan especial, sí o sí tenemos que trabajar en forma mancomunada. Por supuesto que en este momento la presencia y las recomendaciones del médico laboral son fundamentales. Y es acá en donde podemos visualizar de la necesidad de la ocupación del médico laboral en cuanto a las recomendaciones, en cuanto a los procedimientos, y como son ellos los que han estudiado la medicina, son los que mejor tienen los conocimientos para brindar el soporte para que nos ayuden a confeccionar estos protocolos. Y nosotros desde nuestra mirada, en base a las recomendaciones de los médicos, bueno, cuáles deberían ser los elementos de protección personal a recomendar, si utilizamos una máscara N95 que vale mucho dinero, o si utilizamos un barbijo de fiselina, o nos alcanza con la bufanda que nos están recomendando. Bueno, la idea ahí es, en primera instancia, prevención y protección, pero que sea dentro de los cánones en los cuales los fabricantes puedan dar su garantía de que el producto es el que justamente se puede utilizar, ¿no? Ahí veíamos si nos mandaba una empresa un barbijo que tenía un papelito que decía garantizado por el ANMAT, pero eso no es síntoma ni una certificación, porque hoy en el día, digamos, son tantas las necesidades de barbijos que cualquiera puede hacer una fotocopia y poner
es garantía de la ANMAT y obviamente es algo que no cumple con absolutamente nada, ¿no? Sí, justo me has robado, me has adelantado un tema que quería preguntarte, que es, bueno, justamente la utilización de los elementos de protección personal, bueno, tanto se ha corrido información y mucha información, como decís vos, falsa o errónea o de difícil interpretación. No solo ya en lo laboral, sino a mí me tocó ir a hacer las compras en estas semanas 2 veces y he visto gente que se cuida mucho en algunos aspectos, pero que descuida totalmente en otros. Es decir, y yo estoy viendo que ahí se produce la falta de información seria de cómo la gente se tiene que formar en todo lo que implica el riesgo de este virus, ¿no? Me imagino que en lo laboral también, es decir, no solo el uso de la mascarilla o el guante hace magia, si después de eso nosotros vamos al baño y no nos higienizamos bien, o nos acercamos demasiado a una persona, es decir, los riesgos no solo se cubren con el elemento de protección personal. No, por supuesto. Siempre en mis clases los digo, obviamente el elemento de protección personal es una barrera que va a interponer el riesgo con nuestro cuerpo. Entonces, si yo en algún momento no lo tengo, obviamente no estoy protegiéndome absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tan solo el elemento de protección personal es el que me va a salvar, sino que tengo que tener en cuenta todas las demás medidas de prevención y las recomendaciones siempre y cuando vengan de los organismos oficiales. Podemos ver, y en ese sentido yo creo que vale la pena aplaudir, que la gran mayoría de los canales, y por ejemplo en nuestra provincia de Córdoba, el gobierno de Córdoba se ha ocupado de difundir campañas y spot y pequeños tips que van pasando entre cada corte de las programaciones, diciendo de qué manera tenemos que actuar frente a esto y cuáles son las mejores medidas de recomendación. Sin duda que además de utilizar el guante, sí o sí tengo que lavarme las manos permanentemente con jabón porque es el que neutraliza el virus, tengo que desinfectarme a cada rato y puede llegar a ser a lo mejor tedioso y cansador. Me decía mi esposa, dice, estoy cansada del olor de la lavandina. Pero bueno, hoy es la vía y es de la manera en la cual obviamente nos vamos a estar protegiendo y previniendo que el virus nos ingrese. Tal cual, tal cual. Víctor, y para ir cerrando y otra vez agradeciéndote tu tiempo, más allá de los trabajadores de salud que obviamente están expuestos a un riesgo mucho más grande y lo da objetivamente las estadísticas de la tasa de contagio, que sobre todo que hay en España y en Italia, ¿cuál otros trabajadores, desde tu mirada, pensás vos que también se tienen que cuidar, aunque no estén relacionados o directamente expuestos, pero por su trabajo en particular, ya sea que se levante la cuarentena flexiblemente, no solo los que están ahora hoy trabajando, deberían acentuar la prevención en los riesgos? Bueno, mira, creo que más que nada los trabajadores que deberían tener, digamos, mayor cuidado, sin duda no es el que está dentro de una industria, tampoco, digamos, es el que a lo mejor está en la construcción, porque obviamente el mayor riesgo va a estar presente en el contacto con personas. Ese contacto con personas que no sabemos si estuvo viviendo en la casa con alguien que vino de otro país y que lamentablemente era un asintomático y no presentaba absolutamente nada y de pronto transmitió el virus a una persona que sí lo puede haber absorbido. Entonces, sin dudas, y a pesar de que fue una de las actividades que no, al considerarla esenciales, no cerró sus puertas, el caso de los Mm, supermercados, el caso de los comercios.
las farmacias, las personas que trabajan en los servicios de vigilancia, que obviamente han tenido que proteger a las empresas y a los grupos de trabajo que van ingresando en cada una de estas empresas, son los que más expuestos están. Fíjate vos en lo que pasó con los 120 trabajadores de la policía aeroportuaria del aeropuerto de Bariloche. ¿Quién podría haber pensado que en una de esas, habiendo tomado todas las medidas de prevención, alguna de estas personas se contagiaron? Y obviamente hay 3 o 4 personas que tienen los síntomas y automáticamente el protocolo dice que todas las personas que estuvieron en su alrededor trabajando en conjunto, sí o sí tienen que ir a cuarentena ante la eventualidad que se pudieran haber contagiado. Obviamente en algún momento falló la cadena de prevención porque seguramente o no tenía el barbijo o no tenía el guante y ahí fue donde se contagió porque hizo contacto con, a lo mejor con una superficie en donde el virus había quedado viviendo un tiempo, nos descuidamos y de pronto alguno se contagió y de esa manera masifica el contagio, ¿no? Bueno, yo creo que esas son la mayoría de las actividades. Sin dudas, la salud es lo más preocupante y en ese sentido yo creo que ellos son los que más acostumbrados están a trabajar con los riesgos biológicos, pero si falla en algún momento la cadena de cuidado, la cadena de prevención, es el momento y la oportunidad para que el virus diga, aquí me meto. Así que Claro. bueno, creo que esas son las actividades de las cuales deberíamos tener en cuenta, ¿no? Perfecto, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y seguro que acá en un par de semanas nos estaremos viendo porque lamentablemente esperemos que no, pero seguro que hay novedades con estas cuestiones. Perfecto. Francisco, a disposición como siempre. Un gusto grande. Bueno, Que sigas muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias.